Crucé el puente de los Leones en Puerto Vallarta, justo cuando el sol comenzaba a asomarse, su reflejo danzando sobre las aguas de la bahía de Banderas. El fin de semana del Día de los Caídos siempre me llevaba a la casita en Sayulita. Esa casa había sido mi refugio por más de 2 décadas. Un lugar donde el murmullo de las olas calmaba mis pensamientos y el aire salado me hacía sentir viva otra vez. Cargaba mi bolsa pequeña y el tintineo familiar de las llaves, esperando nada más que paz. Pero al pisar el camino de arena que llevaba a mi porche, la escena me detuvo en seco. 3 autos desconocidos estaban apretujados en el jardín, sus llantas hundidas en el césped que yo había cuidado con mis propias manos. Los gritos de unos niños se mezclaban con la música estridente que salía por las ventanas abiertas. Toallas húmedas y llenas de arena colgaban de mis sillas de mimbre. Mi casita parecía menos un hogar y más una playa pública tomada por una fiesta de fin de semana. Maribel apareció en la puerta, bloqueando mi entrada. Llevaba puesto mi delantal azul, el que yo había bordado con conchas pequeñas hace años, como si le perteneciera. Sus ojos se entrecerraron con un desprecio que se había afilado desde el día en que se casó con mi hijo. ¿Qué hace aquí esta vieja aprovechada? No hay lugar para ti. Sus palabras cortaron el aire, más fuertes que la música, y por un instante, todo sonido, toda voz, pareció detenerse para escuchar. Sebastián estaba justo detrás de ella, con una mano apoyada en el marco de la puerta. No me miró de frente. Su mirada se deslizó hacia el suelo, los hombros encorvados como si quisiera desvanecerse. Ni una palabra salió de él. Apreté las llaves en mi mano, su peso temblando ligeramente contra mi palma. La humillación ardía en mi pecho, pero no les daría el gusto de montar una escena. Mis ojos pasaron por encima de Maribel, hacia las caras desconocidas dentro, el humo que salía del balcón, las manchas de desorden que cubrían lo que alguna vez fue mi refugio tranquilo. Dejé que una sonrisa tocara mis labios, una que sabía no llegaba a mis ojos. «Está bien, querida», dije suavemente, retrocediendo desde la puerta. Me giré hacia el camino, la música aún resonando detrás de mí, sabiendo que necesitaría ver más para entender realmente qué estaba pasando dentro de mi hogar. Me quedé en el borde del porche lo suficiente para ver lo que alguna vez atesoré ahora tratado como un parque público. Las gardenias que había cuidado a través de tormentas y brisa salada estaban pisoteadas bajo los pies de niños que pateaban un balón de goma. Sus risas cortantes contra el sonido de los pétalos aplastados en el camino de piedra. En el balcón, un hombre corpulento se apoyaba en la baranda, un cigarro colgando de sus labios. El humo se mezclaba con el aire salado, volviéndose algo agrio. Por la puerta abierta de la cocina, el chisporroteo de algo quemándose llegó a mi nariz. Una sartén estaba abandonada mientras 2 mujeres discutían sobre condimentos, sus voces altas como si fueran las dueñas del lugar. El piso de azulejo, que había fregado y pulido incontables veces, estaba rayado con huellas de lodo. Mi delantal, aún atado a la cintura de Maribel, ondeaba mientras ella se movía entre ellas, sonriendo como anfitriona. Una de sus primas, supe después, susurró lo suficientemente alto para que lo oyera. Esa es la famosa costurera, pensé que se vería más impresionante. Algunos rieron, sus ojos recorriendo mi vestido sencillo de algodón y mis zapatos de viaje. Cada risa se sintió como un alfiler clavado en mi piel, pero mantuve la espalda recta. Entonces noté al capitán Morales al otro lado de la calle, parado junto a su reja. Sus años en la marina se notaban en su porte, alerta y firme. Captó mi mirada y articuló con los labios: «¿Estás bien?». Por un segundo quise levantar la mano, pedir ayuda, pero el orgullo me detuvo. Sacudí la cabeza lentamente. «No ahora». Maribel miró por encima del hombro, como si hubiera captado el intercambio. Su sonrisa se profundizó. El mensaje era claro, este era su escenario ahora. Y yo no era más que una invitada no deseada.
Bajé del porche, la grava crujiendo bajo mis zapatos. No discutí, no exigí, no supliqué. Mi silencio era mi escudo. El camino de regreso a la carretera principal se sentía largo. El calor subiendo del asfalto mientras caminaba hacia el pueblo. Cuando llegué a una posada modesta en la carretera costera, ya había tomado una decisión. Mañana regresaría, no para pelear a gritos, sino para ver, escuchar y reunir lo que necesitaba. La habitación de la posada era pequeña, con paredes de un beige opaco que parecía tragarse la luz, pero me dio algo que no había sentido desde que pisé mi porche control. Dejé mi bolsa en la cama, saqué mi celular y comencé a subir las fotos que había tomado. Cada imagen llevaba su propia herida, los autos estacionados como invasores en mi césped, los niños pisoteando las flores que había cuidado durante años de tormentas, el humo del cigarro en mi balcón. Me aseguré de que cada detalle estuviera guardado en la nube. Si pensaban que mi silencio era rendición, no sabían quién era yo. De mi bolso saqué un diario encuadernado en cuero, sus bordes gastados por años de uso. Anoté cada placa de los autos, revisando las letras y números 2 veces. Luego escribí las palabras que escuché aprovechada: común, no hay lugar, y la hora exacta en que Maribel las gritó. Mi letra presionaba fuerte en el papel, dejando marcas incluso en la página siguiente. Evidencia, me recordé. No rabia, no lágrimas. Evidencia. Cuando mis manos comenzaron a temblar, busqué en el bolsillo de mi cartera y saqué una Polaroid desvaída. La foto mostraba a Sebastián a los 20, con el cabello más largo, una mancha de pintura en la mejilla. Estaba a mi lado bajo el sol mientras pintábamos las paredes de estuco crema de la casita. Ese día me había sonreído, diciendo: mamá, esta casa es la prueba de que lo logramos. Pasé el pulgar por el contorno de ese rostro joven, preguntándome cómo ese mismo chico se convirtió en un hombre que se quedó callado mientras su esposa me llamó aprovechada. Guardé la foto en la cartera y cerré los ojos. El dolor en mi pecho ardía, pero bajo él, algo más frío se movía. Mi sonrisa en el porche no había sido una máscara de derrota, era una estrategia. Pensaban que me había retirado, pero solo estaba reagrupándome. Al amanecer, regresaría. Pediría recuperar una botella de medicina y tal vez algo de ropa. Nada más. Mientras estuviera dentro, buscaría lo que sospechaba que ya era cierto. Papeles, notas, cualquier cosa que confirmara que esto no era una invasión espontánea, sino algo cuidadosamente planeado. Puse mi alarma a las 5 y coloqué el diario en la mesa de noche. Con la pluma descansando sobre la página, volvería a esa casa no como invitada, sino como testigo de lo que se estaba desplegando tras mis propias puertas. Cuando tenía 42 años, el mundo se me vino abajo. El corazón de mi esposo dejó de latir mientras dormía, y con él se fue la estabilidad en la que había confiado. Sebastián apenas terminaba la preparatoria, con ojos grandes y llenos de inquietud, y no tenía nada en que apoyarme más que en la habilidad de mis manos. Renté un local pequeño en el centro de Puerto Vallarta, donde los turistas paseaban con cámaras y sombreros de sol. Detrás del escaparate con rollos de tela y encajes, trabajaba hasta la medianoche, cosiendo vestidos de novia, haciendo dobladillos para uniformes escolares, remendando camisas para hombres que no podían pagar reemplazos. Cada peso iba a un sobre que etiqueté Sayulita. Esa palabra era más que un lugar. Era una promesa de que un día tendríamos un rincón del mundo intacto por la pérdida. 2 años después, un huracán azotó la costa de Nayarit. Las casas en Sayulita quedaron destrozadas, con tejados arrancados y ventanas destripadas por el viento. Donde otros veían ruinas, yo vi una oportunidad. Compré un terreno pequeño, dañado por la tormenta, barato porque nadie quería arriesgarse a construir tan cerca del mar. Contraté a un constructor para el armazón, pero hice el resto con mis propias manos. Estudié cómo reforzar vigas con tiras anticiclones, cómo colocar azulejos que no se movieran con el aire salado,
cómo plantar uvas de mar para anclar la arena, cada fin de semana. Sebastián venía conmigo, cargando cubetas de pintura, pasándome herramientas, riendo mientras discutíamos sobre dónde debían mirar las ventanas. Aún lo veo en mi memoria, a sus 20 años, parado en el porche a medio terminar con pintura en la mejilla. «Mamá, esta casa es la prueba de que lo logramos», me dijo. Su voz estaba llena de orgullo, de la certeza que solo la juventud puede tener. Entonces le creí. Creí en nosotros. Ese recuerdo rondaba como un fantasma mientras estaba de nuevo frente a la puerta de esa misma casa. La hermana de Maribel, una mujer a la que apenas conocía, abrió con fastidio. «Dijo que puedes tomar tu medicina», murmuró, haciéndose a un lado como si me estuviera haciendo un favor. Crucé el umbral. El aire pesado con olores que no me pertenecían, colonia barata, comida frita, humo de cigarro. Las paredes se sentían cercanas, extrañas, despojadas del cuidado que había vertido en ellas. Era como si la casa misma ya no me reconociera. Mis pasos resonaron sobre los azulejos opacos por la mugre y me preparé para lo que encontraría arriba. Subí las escaleras con una calma deliberada, aunque mi pecho se apretaba con cada paso. La casa ya no sonaba como mía. En lugar del crujido familiar de la madera y el susurro lejano de las olas por las persianas abiertas, había murmullos de voces desconocidas, el arrastre de pies descuidados, el zumbido de un televisor demasiado alto en la habitación equivocada. Cuando abrí la puerta de mi recámara, el aire se me escapó. Mi ropa estaba metida en bolsas negras de basura, apiladas en un rincón como donaciones esperando una camioneta. 2 niños que no reconocí estaban desparramados en mi cama, enredados en el edredón que cosí a mano después de que Sebastián se fue a la universidad. Dormían profundamente, ajenos, con los tenis puestos, dejando rayas de arena en la tela. La puerta del baño estaba entreabierta. Entré y retrocedí al ver manchas de tinte negro para cabello corriendo por el lavabo de porcelana. Mis toallas, antes blancas con bordados azules, estaban hechas bola en un rincón, manchadas sin remedio. Era como entrar en la cáscara de un hogar destripado y usado por extraños. Estabilicé mi mano. Saqué mi celular del bolso y comencé a fotografiar todas las bolsas, la cama, el lavabo manchado de tinte. Cada foto se sentía como una puntada, tejiendo la prueba de lo que habían hecho. Mis manos temblaban, pero las obligué a quedarse quietas. Los cajones estaban entreabiertos. Con el contenido revuelto, busqué la caja de terciopelo donde guardaba los aretes de perlas de mi madre y el reloj de oro que mi esposo usaba todos los días de nuestro matrimonio. La caja estaba de lado, vacía. Mi respiración se atoró y me apoyé en la cómoda para no perder el equilibrio. Esas piezas no eran solo joyas. Eran los últimos hilos tangibles que me ataban a las personas que alguna vez me sostuvieron. Ahora estaban perdidas, arrancadas de mí tan fácilmente como el delantal de la cocina. Me dirigí al closet, con el corazón latiendo fuerte. Detrás de la fila de vestidos, tenía un compartimiento escondido en la pared. Poca gente sabía de él, ni siquiera Sebastián hasta mucho después. Ahí guardaba documentos demasiado importantes para dejar a la vista. Mis dedos encontraron el pestillo y lo abrí, esperando el consuelo de archivos ordenados. En cambio, saqué un documento que nunca había visto, un informe médico en papel oficial, sellado y firmado. Las palabras se nublaron por un momento, pero me obligué a enfocar. Decía que sufría de capacidad disminuida, que mi edad y salud me hacían incapaz de administrar propiedades. Un frío se asentó en mi estómago. Nunca había sido examinada por ese doctor. Nunca había firmado un permiso. Mi nombre había sido torcido en un argumento en mi contra. En el tocador cercano, un cuaderno estaba abierto. La letra era de Maribel, con los rizos y florituras que había visto en tarjetas de cumpleaños para los niños. En la parte superior de la página había un nombre que no reconocí al principio, pero luego entendí con claridad
un abogado local. Notas en el margen decían transferencia de escrituras y reclamo de capacidad. Metí el informe y el cuaderno en mi bolso, mi pulso estabilizándose con propósito. Esto no era un malentendido, era un plan. Me giré hacia la puerta, sabiendo ya que necesitaría aliados más allá de mi propia fuerza. A la mañana siguiente, manejé por la carretera costera hacia Guadalajara, con el sol brillando fuerte contra mi parabrisas. Mis manos apretaban el volante más de lo que notaba. Los documentos robados y el cuaderno en mi bolso como piedras pesadas a mi lado. Me detuve primero en el banco, un lugar donde había entrado tantas veces que los cajeros me conocían por mi nombre. El gerente, el señor Vargas, me recibió con una expresión preocupada después de que le expliqué lo que necesitaba. Pedí una carta que confirmara mis décadas manejando cuentas sin ayuda. No hizo muchas preguntas. Solo alzó las cejas cuando mencioné un reclamo fraudulento de capacidad disminuida. En minutos. Imprimió el documento en papel oficial y lo firmó. Me lo entregó como si me pasara un escudo. Nadie puede discutir esto, dijo. Le agradecí, guardando el papel en mi carpeta con la sensación de estar juntando una armadura. De ahí, manejé hacia Guadalajara. El camino zumbando bajo mis llantas mientras ensayaba lo que diría. La abogada, recomendada por un colega del capitán Morales, tenía fama de ser aguda e implacable. Cuando conocí a Jimena Torres, era exactamente eso: alta, serena, con ojos que parecían medir todo a la vez. Puse las fotos, el informe fraudulento y el cuaderno sobre su escritorio pulido. Escuchó en silencio, su pluma moviéndose rápido sobre un bloc. Tras una larga pausa, levantó la vista. Señora Calderón, lo que su nuera está intentando no solo es cruel, sino criminal. Delineó una estrategia con precisión cortante. Primero, presentaríamos una declaración jurada de propietario con el sheriff del condado, buscando la remoción expedita de ocupantes ilegales. Segundo, un reporte policial documentaría las perlas y el reloj robados. Tercero, una queja formal ante la Junta Médica del Estado abordaría la carta falsa de capacidad, exponiendo al doctor que la firmó. Finalmente, solicitaría al tribunal una orden temporal para bloquear cualquier intento de interferir con mi propiedad. Era un mapa, claro y formidable. Por primera vez en días, sentí el suelo firme bajo mis pies, pero Jimena no me dejó ir sin una advertencia. El alivio rápido es posible, dijo con voz firme, pero debes entender esto una vez que avancemos. No hay vuelta atrás. Esos lazos, ya desgastados, no se repararán fácilmente. Puedes recuperar tu casa, pero perderás la lealtad de tu hijo para siempre. Sus palabras cayeron como plomo, pero asentí. Él eligió su bando cuando se quedó callado. Firmé el acuerdo de representación, puse mi pluma cuidadosamente en mi bolso y me preparé para el siguiente paso. La ley hablaría donde mi voz había sido ignorada. El martes amaneció caluroso y pesado, con ese calor de Nayarit que se pega a la piel antes de que el día comience. Estacioné detrás del auto de Jimena y vi a 2 oficiales salir de su patrulla, con cámaras corporales parpadeando en rojo. Un cerrajero traía una caja pequeña de herramientas y el notificador llevaba una carpeta gruesa de papeles. Mi estómago se apretó, pero me estabilicé. Maribel ya estaba en el porche cuando nos acercamos. Su voz chillona. Mi esposo me dio permiso, gritó, señalándome como si yo fuera la intrusa. Los niños apretaban sus rostros contra la ventana detrás de ella, con ojos muy abiertos. Jimena avanzó con una calma inquebrantable, entregándole a un oficial la escritura con mi nombre claramente estampado, seguida de recibos de impuestos recientes y la declaración jurada. La señora Calderón es la única dueña legal, dijo. Estas personas están aquí sin consentimiento. Los oficiales recorrieron la casa, notando daños y fotografiando lo que coincidía con el reporte de robo. En la cocina, uno levantó una caja de joyas vacía. En la sala, otro señaló cajones rotos y correo esparcido. Cada detalle construía el caso.
ladrillo por ladrillo. 10 minutos después, Sebastián llegó, con la camisa arrugada, los ojos esquivando los míos. Mamá, dijo, la palabra débil, como si perteneciera a alguien más. Saqué el informe médico falso y el cuaderno de Maribel de mi bolso y los puse en sus manos. Su rostro se descompuso. Está confundida, espetó Maribel, agarrándole el brazo. Diles que entendió mal. Por primera vez, Sebastián se soltó. Basta, Maribel, murmuró, con la voz temblorosa pero clara para que todos la oyeran. Los oficiales hicieron su trabajo con eficiencia silenciosa, indicando a los familiares de Maribel que juntaran sus cosas. Las maletas golpearon los escalones del porche. Los niños lloraron, y los vecinos se asomaban por sus cercas, susurrando. Me quedé en la reja, firme, mientras el cerrajero cambiaba la cerradura y me entregaba las llaves nuevas. La casita era mía otra vez. Aunque el peso de lo que había costado presionaba más fuerte que el calor en mis hombros, para el fin de semana, la oficina del sheriff tenía mi reporte de robo registrado, y los oficiales me aseguraron que la investigación estaba activa. Una noche, la hermana de Maribel apareció en mi reja, con el rostro pálido y tenso. Sin decir palabra, puso una bolsita de terciopelo en mi mano. Adentro estaban las perlas de mi madre, devueltas como si el secreto pudiera borrar el robo. Le agradecí, no por el favor, sino por devolver lo que nunca debieron tomar. La investigación de la clínica comenzó casi de inmediato después de que Jimena presentó la queja. La junta médica solicitó mi declaración y di cada detalle, el informe falso, la firma de un doctor que nunca conocí, el claro intento de etiquetarme como incapaz. Saber que el sistema lo estaba revisando me dio un respiro más firme, aunque sabía que el proceso sería largo. Sebastián vino solo 2 días después. Se paró al pie del porche, con las manos metidas en los bolsillos, los ojos saltando entre mí y el suelo. Mamá, podemos arreglar esto. Sin abogados, sin policía, solo familia. Su voz se quebró en la palabra familia. Lo escuché. Luego le dije la verdad. La familia no se define solo por la sangre, sino por el cuidado, el respeto y la responsabilidad. Él había elegido el silencio cuando su voz importaba más. No desharía los pasos ya dados. Le expliqué que la casita ahora estaba en un fideicomiso, con su futuro destinado a un fondo de becas y un programa de rescate de tortugas marinas. Sus hombros se hundieron y se fue sin otra palabra. Los días siguientes se llenaron de reparaciones. Nuevas cerraduras, cámaras en los aleros, persianas anticiclones ajustadas contra el viento salado. El capitán Morales me ayudó a replantar las gardenias. Sus manos firmes empujando la tierra de vuelta, como si me recordara que las raíces pueden asentarse de nuevo. La casa estaba más silenciosa ahora. No como antes, pero más fuerte. Definida por líneas claras que nadie podía cruzar. Me sentaba en el porche cada noche. Segura de una verdad, había pagado caro por la paz, pero la paz ganada con límites era la única que duraba. Las noches en Sayulita tienen su propio ritmo. Me sentaba en la terraza, mientras el cielo se teñía de un violeta suave. Los pelícanos deslizándose bajo sobre la bahía de Banderas, sus alas rozando apenas el agua. El aire olía a sal y pastos marinos, limpio otra vez, como cuando construí este lugar. Esa mañana llegó una carta, con la letra irregular de Sebastián en el sobre. La abrí lentamente, leyendo las palabras 2 veces para estar segura. Se disculpaba por cómo se vio, como si la traición fuera solo una cuestión de apariencias. No mencionó los documentos falsos, el silencio que cortó más hondo que los insultos de Maribel, ni las reliquias robadas. Sus palabras buscaban absolución sin tocar la verdad. Doblé la carta y la puse en el cajón junto a mi silla. No tenía respuesta que dar. La luz del porche brillaba a mi lado, proyectando un círculo cálido sobre la terraza. La dejaba encendida cada noche ahora, no como un faro para alguien más, sino como una promesa para mí misma.
iluminaba las gardenias que había replantado, las persianas reforzadas contra tormentas, las paredes que cargaban el peso de mi trabajo y mi pérdida. Me recosté, dejando que el sonido de la marea llenara el silencio. El agua se movía con certeza, retrocediendo solo para regresar otra vez, constante como la respiración. La fuerza podía ser así también callada, constante, sin inmutarse por el ruido a su alrededor. Nunca confundas la edad con debilidad. El silencio es una elección, no una rendición. Y mañana, cuando la marea regresara, no arrastraría lo que había soportado. Solo traería de vuelta lo que merecía, ya fuera arrepentimiento o respeto.